el emboquille del filón 450. De aquí de Rodaskilar, como por ejemplo yo, mi familia es de aquí de Rodaskilar. Te veo que has tirado la piedra con entusiasmo. Sí, porque tengo unos cristales muy buenos, incluso a nivel mundial, y cristales de hasta 3. Porque la calidad que sabe que es súper estática, no es como el yeso, esto no es yeso. El 14 fue la presentación del libro fue el 1 de octubre y llegaron el... Bueno, en relación con la historia económica pura y dura, pues hay una época de las minas de Rodaskilar que es bastante intensa e interesante, que es la época que va desde 1915 a 1930, cuando ya Minas de Rodaskilar pues, se instala y empieza a funcionar en 1931 la planta 2. Todo esto viene porque, a pesar de que en el siglo XIX se conocía el oro de Rodaskilar, y ya hemos comentado en otras partes de este trabajo, que se enviaba en barco a Mazarrón y tal, bueno, estaba claro que para sacar dinero era necesario tener instalaciones metalúrgicas a pie de mina, y para eso hacía falta crear compañías mineras. Entonces el punto desencadenante, digamos, de la fiebre de compañías mineras fue en 1915, cuando Juan López Soler descubre oro en estado libre en la mina María Josefa, y eso significa que, por ejemplo, se podía intentar explotar con amalgamación. Entonces, bueno, se empiezan a crear compañías mineras, porque todo el coto minero de Rodaskilar, incluso fuera de la caldera de Rodaskilar, es decir, desde la Hortichuela hasta los Escullos y desde el Playazo hasta los Albaricoques, el 100% del terreno estaba registrado, todo por mineros locales. El modus operandi era denunciar la mina, pagar el canon de superficie y no hacer ningún tipo de labor, ni de exploración, ni de investigación, ni de nada, esperando a que alguien llegara y, bueno, pues alquilara las minas a un buen precio. Entonces, cuando en 1915 Juan López Soler descubre este oro en María Josefa, la noticia corre por toda España e incluso por Europa, hasta tal punto que hay empresas británicas, como por ejemplo la multinacional Vickers, una compañía británica de armamento muy potente a nivel mundial, bueno, pues se interesa por el oro de Rodaskilar y empieza a indagar a ver qué es lo que puede hacer, cómo puede explotar el oro de Rodaskilar. Hay otras empresas, como por ejemplo la minera Tigón, también británica, y Echevarrieta y Campbell, que es de capital hispano-británico, que se interesan y empiezan a intentar negociar con los propietarios mineros locales para conseguir que les den las concesiones e intentar explotar las minas de Rodaskilar. La más importante de todas las empresas que intenta explotar el oro de Rodaskilar es Vickers, y Vickers incluso se lo toma tan en serio que contacta con personajes muy importantes a nivel nacional. Una de las personas con las que contacta, por ejemplo, es con Alfonso XIII. Alfonso XIII, los mineros de Almería ya le habían informado del oro de Rodaskilar, y bueno, pues empiezan las negociaciones con Vickers, Echevarrieta y Campbell y Minera Tigón. Entre 1915 y prácticamente 1928, los mineros locales se cierran en banda y piden más de lo que valen sus concesiones. Pero en 1928 Vickers echa el resto y, bueno, pone las 3 patas del banco imprescindibles para explotar el oro de Rodaskilar. ¿Cuáles son las 3 patas del banco? Tener tecnología metalúrgica punta, que era la cianuración. La otra pata era el aspecto técnico de la minería, del laboreo. Contrata a Leopold Kessler, que es un ingeniero de minas formado en Freiberg, la escuela de minas parece ser más antigua del mundo, un judío alemán, pero con pasaporte británico, y Kessler viene aquí a Rodaskilar y evalúa las minas, cuáles son las minas para tener una masa crítica mínima de hectáreas de dominio minero que puedan hacer rentable el oro de Rodaskilar. Y finalmente Vickers consigue lo que no había conseguido nadie, la tercera pata, los propietarios mineros locales. ¿Cómo lo consigue? Bueno, pues crea una compañía que es Minas de Rodaskilar S.A., la crea en octubre de 1928 con sede social en Madrid,
en la calle Antonio Maura 8, justo al lado de la actual Bolsa de Madrid y del actual Hotel Ritz de Madrid. Y en esa compañía hacen un movimiento clave, que es poner de vicepresidente a Pedro Albarracín. ¿Quién es Pedro Albarracín? Bueno, Pedro Albarracín es un facultativo de minas de una familia minera de toda la vida de Mazarrón y que es propietario minero aquí. De manera que, gracias a tener las tres patas del banco, la tecnología punta que era la cianuración, tener un técnico que conocía, había estado trabajando en las minas de oro de Sudáfrica, que conocía la cianuración y conocía los filones auríferos, como era Leopold Kessler, y tener de vicepresidente a un gran propietario minero local de Almería, como era Pedro Albarracín, finalmente el gato se lo lleva al agua Vickers, y para plasmar su intento de explotación del oro de Rodarquilar, pues crea Minas de Rodarquilar. Minas de Rodarquilar en 1929 ya está trabajando en la mina Consulta, en 1930 empieza a construir la planta Denver y en 1931 la planta Dor, y en 1931 inaugura la planta Dor. Y bueno, eso es un poco el meollo de la cuestión de historia económica. Yo recomiendo, quien quiera saber más sobre Minas de Rodarquilar, que lea un trabajo del catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Almería, que es Andrés Sánchez Picón, y que tiene un magnífico trabajo que publicó en el año 2015 en la revista de Historia Industrial, que se llama La Quimera del Oro, visionarios locales e inversión en una mina del sureste español, Rodarquilar. Y ahí, desgrana con un detalle muy en profundidad qué era Minas de Rodarquilar. Y Minas de Rodarquilar, pues para que se pueda hacer la gente una idea, su presidente, el conde de Zubiría, era el presidente de Altos Hornos de Vizcaya, era el cofundador del Banco de Vizcaya y era el presidente de la Sociedad Española de Construcción Naval, una de las empresas más importantes que existieron en España en el primer tercio del siglo XIX y que se creó en 1909 con el objetivo de reconstruir la Armada Española después del desastre de 1898. Es decir, ahí había mucho dinero y mucho poder metido dentro de Minas de Rodarquilar. Otro de los consejeros que había en el Consejo de Dirección de Minas de Rodarquilar era Basil Zaharov. Basil Zaharov es una persona conocida como el mercader de la muerte. ¿Por qué? Pues porque dirigió Vickers, esta multinacional británica de armamento, y bueno, si en aquella época no existía, creo que no existía la lista Forbes, pero si estuviera la lista Forbes funcionando en aquellos años de la década de 1930, Basil Zaharov estaría a la cabeza de la lista Forbes. Entonces todo esto da una idea del trasfondo de intereses a nivel no solo local, ni tan siquiera nacional, sino a nivel internacional que había en el oro de Rodarquilar entre 1915 y 1930, desencadenado por el descubrimiento de oro en estado libre en la mina María Josefa. Yo he visto, precisamente hace poco he visto fotos y está así como en V, casi que es la mitad de la galería de los caolines, porque es que ahí hay prácticamente caolines. El de donde se acaba el mineral es del Pozo Vertical, o sea, tú tienes la explanada de Avellán, ¿vale? La pared que hay es el frente de arranque de un tollo, eso no hay duda. Y luego tienes una galería que entra así, otra galería que entra así, otra galería que entra así, horizontales evidentemente, y un pozo vertical. El pozo vertical, no sé, pero los 30 metros no se los quita nadie. De ese pozo vertical es de donde sacaba Avellán el mineral aurífero, pero ahí yo, mi opinión personal, es que ahí no hay donde rascar, o sea, ahí no hay oro. De hecho, Avellán fue una operación de especulación impresionante, ¿no? Porque cuando Antonio Avellán se dio cuenta que el mineral aurífero de sus minas no era rico y que además el poco oro que había no funcionaba la amalgamación para generar los lingotes de oro, entonces hizo una huida hacia adelante, que fue desde la empresa inicial que creó para explotar Avellán, que era Minas Auríferas de Rodarquilar, la disolvió y creó una nueva, Explotaciones y Minas Auríferas de Rodarquilar, con un capital, ahora mismo no recuerdo, 5,5 millones de pesetas me parece y tal, y amplió la instalación de amalgamación y contactó con inversores y los convenció hasta tal punto que el vicepresidente de Banesto, del Banco Español de Crédito, es el de Mario Conde, que todo el mundo conoce, bueno, el vicepresidente de Banesto, en 1931 vino a Rodarquilar a visitar las minas de Avellán y la instalación metalúrgica y le convenció hasta tal punto que quería comprar el 75% de la compañía que había creado Antonio Avellán, Explotaciones y Minas Auríferas de Rodarquilar,
y el otro 25% parece ser que se lo iba a quedar Antonio Avellán y sus socios, ¿no? Y bueno, pero la desgracia de Antonio Avellán fue que el día de la firma se fijó en Madrid el 17 de abril de 1931 y bueno, pues el 14 de abril de 1931 se proclamó la Primera República y solo hay que imaginarse, perdón, la Segunda República, la Primera República fue un poco antes, y solo hay que imaginarse un banco, pues en fin, lo que pensaría de un cambio tan brusco de sistema político. Y bueno, se echó atrás y eso significó que Antonio Avellán se arruinó porque se quedó con toda la inversión que había hecho y sin ningún socio inversor. Un desastre personal y económico para Antonio Avellán y para los socios de Antonio Avellán. Las personas que arriesgaron su capital, que fueron concretamente su capital personal, Antonio Avellán Gómez y Juan López Soler, que en 1915, por cierto, eran socios en la sociedad aurífera Minas Rodarquilar, que era la propietaria de María Josefa. Luego parece ser que tuvieron desavenencia y cada uno siguió su camino por su parte, hasta que en el 26 Juan López Soler inaugura su planta de amalgamación y en el 29 Antonio Avellán inaugura su planta de amalgamación, que por casualidad tenían las mismas dimensiones, las mismas características y equipadas con las mismas maquinarias de Krupp. Es decir, el inicio únicamente se abrió luego con el tiempo. Bueno, pues ellos se arruinaron porque también jugaban un poco bueno, a ver si tengo suerte o no tengo suerte. No había, yo creo, en mi opinión personal, no había el suficiente, como acabas de decir tú, trasfondo científico y técnico detrás, que sí es lo que trajo Minas de Rodarquilar, trajo un trasfondo técnico, un trasfondo científico serio, de calado, y bueno, y el trasfondo económico, que todo también hay que pagarlo con dinero. Si no hay dinero, no puedes comprar ni un chupachus, ¿no? Y entonces, pues eso, por eso Minas de Rodarquilar triunfó, mientras que estas dos personas que se arruinaron por completo. El ejemplo más espectacular es Juan López Soler. Juan López Soler murió en Rodarquilar en 1943 y murió en la más pura indigencia. En sus memorias, que están colgadas en la página web de la Universidad de Murcia, se publicaron en el año 2014. Juan López Soler tuvo que pedir dinero para poder sobrevivir en su casa en Rodarquilar y murió en la más absoluta ruina, con deuda y porque sus amigos le dejaron dinero. Un tipo que había tenido la mina más rica de todo Rodarquilar, un tipo que había tenido toneladas de mineral en su parque mineral de María Josefa con riquezas de 40 y 50 gramos de oro por tonelada, y al final acabó sus días en la más pura ruina, tal cual. ¿Tiene calle aquí en Rodarquilar? No tiene calle y además es una pena porque la gente no conoce mucho su historia. La gente que sí es de Rodarquilar sí que la conoce. Rodarquilar ahora mismo tiene, digamos, dos tipos de habitantes, sin querer menospreciar a ninguno, ni muchísimo menos, pero tiene los habitantes que son de aquí, de Rodarquilar, como por ejemplo yo, mi familia es de aquí de Rodarquilar, yo he nacido aquí, me he criado aquí, sigo viniendo aquí. Y luego hay la gente que empezó a venir a partir de la declaración del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, que vienen a disfrutar, y me parece estupendo, de un entorno, pues la verdad, privilegiado y único, ¿no? Entonces, esos habitantes, digamos, nuevos, dicho con todo el respeto del mundo, pues viven un poco a las espaldas de la historia minera de Rodarquilar, mientras que los que, digamos, un poco somos de aquí, pues no, la verdad que la gente de aquí sí conocía a todo el mundo a Juan López Soler, pero el Ayuntamiento de Níjar, que esto es una pedanía de Níjar, la verdad es que se debiera de haber preocupado de una calle Antonio Avellán, una calle Juan López Soler, incluso algunos otros nombres por ahí, como Antonio Gallego, que Antonio Gallego era el químico, es decir, el que dirigía las operaciones de la Casa de Precipitados Finos y Fundición, de la planta DOR y de la planta Denver. Y además Antonio Gallego, que acabó trabajando en Almería, en lo que le llamaban allí la magnesita en Minas de Gádor. Antonio Gallego trabajó con Minas de Rodarquilar, trabajó con el Instituto Geológico y Minero de España y trabajó con la empresa nacional Ador. Es decir, toda la historia desde 1931 a 1966 del oro de Rodarquilar, el que dirigía la Casa Paf era este hombre, también muy, muy desconocido y persona clave, porque si no funciona el precipitador de fino y fundición, no hay lingotes de oro y no hay nada más. Sí. Pero se echa de menos algunos nombres de personajes que han tenido su impacto aquí. No hay que olvidar que Rodarquilar ha nacido y ha crecido por la minería.
no hay mucho más que decir. Estamos en el límite entre la caldera de Rodarquilar y la caldera de la Lomilla. Esa ladera es caldera de la Lomilla y yo me encuentro en caldera de Rodarquilar. Aquí hay una cosa muy interesante, esta labor minera que tenemos aquí en la Rambla, en el fondo de la Rambla, que tiene una forma como de cráter y que es una de las pocas labores mineras que existen en el Valle de Rodarquilar, en el cual los trabajos mineros se han ido superponiendo desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Todos esos materiales que se ven ahí enfrente, aprecia un frente de arranque. Ese frente de arranque es un frente de arranque de un tollo del siglo XVI. En la parte de arriba hay otras labores también de este tollo y esa fue la primera actividad, el primer laboreo de minas que hubo aquí. Posteriormente, a principios del siglo XX, no sé si se apreciará muy bien, ahí hay unas pocas minas, hay también un pozo vertical que no se ve muy bien desde aquí, pero ahí hay 3 bocas minas y un pozo vertical que tiene además bastante desarrollo, unos 30 metros aproximadamente. De ahí es de donde Antonio Avellán sacaba el mineral aurífero que trató en la instalación metalúrgica de amalgamación de las minas de Avellán. Ya tenemos ahí la superposición de un tollo inicial, que es el que generó la forma en cráter de esa labor minera. Luego tenemos las galerías mineras que se ven, las bocas minas que son con objetivo aurífero. Y finalmente lo que hoy día se ve más son esos montones de tierra, esos tonos blanquecinos que hay. Y esos tonos blanquecinos corresponden a caolines, materiales de alteración de la caldera de Rodarquilar y la Lomilla, y esos materiales blancos, esos caolines, se extraían de ahí, de esas mismas pocas minas que en principio eran para sacar oro, pero al final acabaron siendo para caolines, y ese caolín se enviaba a las alfarerías de Níjar para alimentar a los alfareros y hacer la cerámica local, tanto a Níjar como a Sorba. Con lo cual, como digo, un ejemplo de una superposición de labores mineras de la edad moderna y de la edad contemporánea: alumbre, oro, caolines. ¿Ese es el pozo que dices? ¿De aquí es donde se acaba el mineral anterior? Del pozo, no de la galería. Estamos en Minas de Avellán, en los trabajos mineros de esta zona de Rodarquilar. Acabamos de meternos para ver un poco qué pinta tenían estas galerías, pero bueno, lamentablemente no tienen recorrido. Esta justo que tengo detrás, a ver, esta justo que tengo detrás, pues a los 10 metros o así está hundida, pero sí se reconoce perfectamente el filón. Luego vamos a entrar un poco y lo vamos a ver. Y esta otra, más corta todavía. Está hundida, queda una parte de resquicio que se puede trepar y conecta con un pozo que cala a la superficie. Pero bueno, no tiene mucho recorrido la cosa. Bueno, aquí estamos en la concesión Blanca y Negra, que aquí es de donde salía el mineral de las minas de Avellán, y este es el único sitio de Rodarquilar en donde donde se puede ver la transición minera entre la minería moderna de los alumbres y la contemporánea de los caolines y el oro. La pared que tenemos aquí es el frente de arranque de un tollo. Las galerías, esas 2 galerías que se ven ahí, el objetivo son minas de caolines para llevar el caolín a las cerámicas de Níjar, y el pozo vertical que hay aquí es de donde se extraía el mineral aurífero que luego se trataba en la instalación de amalgamación de Avellán, que está a unos 200 metros de aquí. De manera que esto es un compendio de toda, digamos, la historia minera de Rodarquilar, tanto la de los alumbres como la minería metálica como la minería no metálica, es decir, alunita, oro, caolines. Bueno, tiene unas zonas de barro a la entrada. Tenemos que pasar ajustados a la izquierda. Bueno, ya está, Paco. Bueno, mira, aquí además se ve pues de los muestreos quizá, ¿no? De los que en otras ocasiones ya has comentado. Esto supongo que Adaro también haría su trabajo aquí. Ahí 10 metros más adelante está hundido, pero bueno, aquí es perfecto, ¿no? Se reconoce muy bien lo que era la galería en dirección, siguiendo el filón vertical, como ya hemos comentado otras veces. Estamos en la instalación metalúrgica de amalgamación que conoce toda la gente como las minas de Avellán.
Esta instalación metalúrgica de amalgamación se inauguró en septiembre de 1929 y era propiedad de la empresa Minas Auríferas de Rodarquilar, cuyo presidente y principal accionista era Antonio Avellán. Era una instalación que tenía una capacidad máxima de tratamiento de 20 toneladas de mineral al día. El mineral aurífero venía de la concesión Blanca y Negra, que está a unos 200 metros de nosotros hacia el oeste, y bueno, era una instalación pues bastante modesta. Básicamente, en la parte más alta es donde estaba la tolva del mineral. En esa columna de hormigón ahí estaban los bocartes para la trituración. A la izquierda de la columna de hormigón, en esa pequeña explanadita, había un molino de tubo para la molienda, y de ahí bajaba el mineral aquí a este hueco, esta pequeña explanada que hay, que aquí es donde estaban las 6 mesas de amalgamación. Antonio Avellán empezó a tener problemas económicos, una consecuencia de los problemas técnicos que surgió la amalgamación y no obtuvo todo el oro que esperaba, y bueno, y que todo esto pues es bastante caro mantenerlo, y claro, todo salía de su bolsillo. ¿Qué es lo que hizo Antonio Avellán entonces? Bueno, creó una empresa nueva y hizo una ampliación de capital, creó Explotaciones y Minas Auríferas de Rodarquilar S.A. La instalación original, la de Minas Auríferas de Rodarquilar, era solamente esta parte de aquí. Cuando amplió capital y creó la nueva compañía, construyó todo esto de aquí. Ahí tenía la zona del horno, la zona de carpintería, el almacén, tenía incluso unas pequeñas oficinas y incluso unos cuartos con habitaciones para dormir, y esta fue la ampliación. Y con esta ampliación de Explotaciones y Minas Auríferas de Rodarquilar S.A. fue cuando trajo aquí al vicepresidente del Banco Español de Crédito, al vicepresidente de Banestos, vino aquí en Rodarquilar en 1931, Antonio Avellán le mostró toda la instalación funcionando, le mostró las minas y tal, y el Banco Español de Crédito se interesó por quedarse con el 75% de esa empresa nueva que había creado Antonio Avellán, EMARSA, Explotaciones y Minas Auríferas de Rodarquilar S.A. El problema es que se fijó la fecha de la firma el 17 de abril de 1931 y 3 días antes se proclamó la Segunda República, con lo cual el Banco Español de Crédito se echó atrás, y eso en definitiva supuso la ruina de Antonio Avellán, porque se quedó con toda la inversión que había hecho, pero sin inversionistas y sin ampliación de capital. Siguió intentando durante mucho tiempo buscar nuevos accionistas, que no lo logró, incluso después de la Guerra Civil, cuando el Estado español incautó en 1940 las minas de Rodarquilar, intentó que el Estado le indemnizara, porque claro, esto fue una de las partes de las minas de Rodarquilar, del coto minero de Rodarquilar, que el Estado español le incautó. Le pidió una barbaridad de cientos de millones de pesetas del año 1940 al Estado español, concretamente al INI, el Instituto Nacional de Industria, pero el Estado español no le indemnizó con nada. Y bueno, este fue el segundo intento de beneficiar el oro a pie de mina en Rodarquilar, y también fracasó como el primero, que fue el intento de Juan López Soler en la mina María Josefa, con otra planta de amalgamación muy similar a esta, con maquinaria de amalgamación también de la casa Krupp alemana, y bastante similares, que también tuvieron un fin bastante similar, fracaso técnico y económico. Esta forma parte del sistema hídrico de la instalación de las minas de Avellán. Aquí veis donde se reciclaba el agua, se dejaba de cantar el agua que se había utilizado en el proceso de molienda, de amalgamación, en fin, en definitiva, en cualquier fase de la instalación metalúrgica, venía aquí, decantado y se volvía a reutilizar. Este agua venía de un yacimiento que hay, de un acuífero que hay en el Granadillo, a unos 3 kilómetros de aquí, y Antonio Avellán construyó un pequeño viaducto con tuberías para traer el agua aquí. En la balsa que hay justo enfrente de mí, la más cercana a la derecha, se ve todavía cómo quedan algunos de los residuos de la amalgamación. Y quedan muy pocos, no quedan todos los que generó la planta. ¿Por qué? Porque durante la Guerra Civil, cuando los sindicalistas mineros que se quedaron al cargo de la planta Dor entre 1936 y 39, cuando tuvieron la crisis de no generar mineral aurífero, pues vinieron aquí a Avellán, y todos los residuos de la amalgamación que había aquí en esta zona de las minas de Avellán, todas se las llevaron a la planta Dor, que está a apenas 500 metros en aquella dirección, al otro lado del monte que tengo enfrente de mí,
y trataron los residuos de amalgamación de esta instalación de las minas de Avellán, los trataron por cianuración en la planta 2. Y bueno, pero Antonio Avellán no se rindió. Antonio Avellán siguió con su explotación en minas auríferas de Rodalquilar y después de la Guerra Civil elevó un escrito a la dirección del INI y no me acuerdo ahora mismo la cantidad que pedía, pero no sé, como en ese momento las minas estaban incautadas por el Estado, le pedía al Estado, no sé, varios miles de millones de pesetas. Algo absolutamente, vuelvo a repetir, no me acuerdo exactamente de la cifra, pero sí que era algo que si en los años 90 varios miles de millones de pesetas era algo serio, pues hay que imaginar lo que podía ser justo al acabar la Guerra Civil, ¿no? Y ahí estuvo, bueno, dándole vuelta al tema hasta que el INI, evidentemente, pues le dijeron que no y pues nada, la última esperanza que tenía de no acabar como acabó desgraciadamente Juan López Soler, pues se diluyó con esa desestimación del INI. La carta de petición de ese dinero de Antonio Avellán al INI está en los archivos del SEPI, se puede consultar y es como un poco pues, anecdótica. Cuando la lees dices, bueno, ¿y dónde están estas minas que tienen tantos miles de millones de oro, de pesetas de oro? Bueno, pues nada, coitus interruptus aquí en Avellán. Pero esto es así, no siempre se puede triunfar. Este es el agua que se acumula al pie de la bocamina sobre el filón de Avellán. Me voy a comer un tomatito Raf, de los que me ha regalado Paco. Al parecer tienen millones de estrellas Michelin. Bueno, vamos a ver. Bueno, son pequeñitos pero matones, ¿eh? Qué feos son los Raf. Hay cerezo allí en Piñana, Abrucena y Habla y unos cuantos cerecillos. Ya me han abierto la frutería. Antes de empezar, di buenos días, José Ignacio, macho. Di buenos días. Buenos días, señor. Venga. Bueno, estos son los sulfatos de cobre de la mina San Francisco, que estuvimos cogiendo ayer. Estos tienen la virtud de que son naturales, porque casi todo lo que se puede comprar en los mercadillos son recristalizaciones de sulfato de cobre, lo que llaman calcantita. Tener cuidado porque es tóxico además. Bueno, pues nada, muy común en Rodalquilar. Bueno, vamos a entrar con José Ignacio a la mina San Francisco, en la vaguada norte de la mina María Josefa, que de hecho es el mismo filón. Vamos a entrar aquí a coger calcantitas, básicamente. Nada, vamos a visitar la mina San Francisco, que hasta hace un tiempo le llamábamos mina María Josefa, creíamos que era, pero no, ya lo hemos averiguado y es mina San Francisco. Esta mina, la verdad es que está poco mineralizada y lo más, digamos, lo que más nos llama la atención y hemos venido ya algunas veces a buscar las calcantitas, por la belleza que tiene y demás. Aparte, si se hay en alguna zona, salen un cloruro de cobre, que es la que está analizado y ha dado atacamita. Y no hay mucho más. Pues venga, vamos para ahí. Estas piezas así. ¿Por qué crees que hay? Yo creo que es lo más bonito, estas muestrecitas así que están con la... Pero ya es difícil que saques cristales. Ni cristales ni nada, yo lo que quiero es que sean compactos. No, te preocupes. Ah, pues esos son cristalitos, ¿eh? No te preocupes, no tanto por los cristales, que sean compactos. Que lleguen a Madrid, ¿no? Coño, me
que la toma... Bueno, todo esto está en materiales volcánicos. Esta que arranca a la derecha. Bueno, lo que está claro es que hay calcantita con bastante abundancia como producto de alteración de los filones. Este filón de María Josefa, porque es el filón de María Josefa, tenía, según pone la documentación, algunas muestras del 18% de cobre. Bueno, que no está mal, como ley en cobre, quien lo pillara. Bueno, repositorio de Adaro. Todo de ripios de testigo, en base a lo cual, pues en su momento se haría la valoración de reservas. Pues esto es lo que hay, ¿no, José Ignacio? Esto es lo que hay, esta mina no da más. Hay que esperar a la próxima cosecha de calcantitas, a ver si con las lluvias de esta temporada, Bueno, pues sí. ¿Nos vamos a la Josefa? Bueno, es una trancada de acceso, ¿no? Como hemos dicho, yo creo que antes lo hemos dicho ya, voy a moverme un poco para que se vea el horno de Cuba. Muy bien, ahí está. Como antes hemos dicho, el filón María Josefa era un filón norte-sur, subvertical, y con un espesor o potencia pues de 1 metro máximo. Hacia la zona del afloramiento tenía un anchurón, pero básicamente por ahí va la cosa. Este fue uno de los filones, de los primeros, no el primero, pero uno de los primeros donde se desarrolló ya claramente para oro también, ¿no? Aunque había sido lógicamente mina de plomo con anterioridad, pero cuando se encontró el plomo que tenía, perdón, el oro, que aquí tenía la particularidad de que se encuentra en estado nativo y visible, pues es cuando se pusieron en marcha ya los procedimientos de amalgamación para el beneficio del oro. Se establecieron además dos galerías en dirección del filón a distinto nivel. Están separados creo que 8 metros o 10 metros y tenían unos 50 metros. Luego desde uno de los niveles había una trancada que alcanzaba una profundidad de otros 50 metros hacia abajo. Todo esto era un poco en las primeras etapas. Esto lo explotó Soler y bueno, pues había unos contenidos medios de 10, 15, 20 gramos por tonelada, con algunas zonas de bonanza y muestras ricas de hasta 50. Se pueden encontrar bastantes datos en la bibliografía, pero aquí lo interesante desde el punto de vista de los coleccionistas, bueno, es el repertorio extensísimo de variedades supergénicas que hay en el cuarzo vacuolar o queroso, ¿no? Hay muchísimos minerales, además de un gran interés coleccionístico, y por eso esta escombrera es de las más populares y conocidas de la zona minera de Rodalquilar. Lo que tengo detrás, este magnífico horno de Cuba, ¿para qué se utilizaba? Bueno, pues se utilizaba para calentar primeramente el filón de cuarzo aurífero y de esa manera pues crepitarlo, o sea, conseguir que luego en trituración fuera mucho más eficiente el proceso. Al final el pobre Soler pues le salió mal, no tuvo éxito y pues fue de todos los que quebraron. Esta y Minas de Avellán son las que trabajaron por el método de amalgamación con mercurio, y hasta que los ingleses llegaron ya con el proceso de cianuración. El problema es que ese horno generaba impurezas que dificultaban el proceso de amalgamación, con lo cual se juntó un poco una cosa con otra, el proceso técnicamente no iba muy bien, la planta iba de un tamaño muy justo, parece ser que la molienda tampoco era lo más adecuada posible, y todo eso desembocó en que después de inaugurar la planta en el año 1926, después de un larguísimo proceso de instalación que duró más de 2 años, incluso hubo noticias de que la planta se había inaugurado en 1925, pero en 1925 todavía no se había inaugurado. Las fotos oficiales de la inauguración de la planta están en la revista Almería Gráfica y son concretamente del mes de agosto de 1926. Todo por los grandes problemas, tanto técnicos como económicos, que tuvo Juan López Soler para poner en marcha esto,
Y aún así, teniendo una de las minas más ricas, una de las minas auríferas más ricas de todo el coto minero de Rodarquilar, y teniendo pues una instalación metalúrgica, la primera del coto minero de Rodarquilar, pues no logró llevar adelante su proyecto y en 1927 ya la mina estaba parada. No volvió a haber actividad en María Josefa, en la instalación metalúrgica María Josefa, sí hubo actividad minera. La actividad minera no cesó. De hecho, ahí abajo tenemos la explanada del Parque de Minerales, ahí tenía acumulado Juan López Soler varios cientos de toneladas de mineral. Antes de 1925, el mineral de María Josefa, Juan López Soler lo enviaba desde aquí hasta el playazo de Rodarquilar cargado en burro, lo embarcaba en velero en la playa del Playazo y llegaba a la fundición Santa Elisa de Mazarrón para generar un plomo contaminado con oro que luego se separaba el oro del plomo. En 1925-26 fue cuando intentó sacarle sus propios lingotes de oro, que fracasó, y después de 1926 lo que hizo Juan López Soler, bueno, pues fue intentar alquilar la mina. De hecho, estuvo en negociaciones con Minera Tigón, con Vickers, que posteriormente fue la creadora y propietaria mayoritaria de Minas de Rodarquilar, y nunca logró obtener oro de aquí Juan López Soler. Incluso en la Guerra Civil tuvo un episodio bastante nefasto para él, y es que los varios cientos de toneladas que tenía de mineral aurífero aquí almacenado en María Josefa, con riquezas que oscilaban entre los 10 y los 40-50 gramos de oro por tonelada, en 1937 los sindicalistas que se hicieron cargo de la planta Dor durante la Guerra Civil llegaron aquí y le expropiaron el mineral, se lo llevaron, le hicieron un papel de que le pagarían en su momento el oro extraído. Todos esos cientos de toneladas de mineral aurífero se trató en la planta DER, se consiguió el oro, pero Juan López Soler nunca vio una sola peseta de aquel mineral aurífero. En definitiva, Juan López Soler muere en 1943 en Rodarquilar, arruinado económicamente, a pesar de ser propietario de la gran mayoría de las mejores minas de Rodarquilar, y tuvo, bueno, pues un final un poco de película, ¿no?, en el cual tuvo que pedirle incluso ayuda económica a un amigo suyo, a Luis Calvo, para sobrevivir en el día a día de Rodarquilar. Una auténtica pena. Un pionero, un capataz de minas formado en la Escuela de Capataces de Minas de Vera, en el norte de la provincia de Almería, un tipo muy emprendedor, pero que no tuvo nada de suerte en sus negocios auríferos de Rodarquilar, aunque muchos le consideran el padre de la minería aurífera de Rodarquilar, por el hecho de que fue el que descubrió el oro en estado nativo en María Josefa, y por el hecho de que fue el primero que se lanzó a construir una instalación metalúrgica para intentar beneficiar el oro a pie de mina en Rodarquilar. El punto de inflexión, pues yo creo que está en torno al año 36, con el decreto de Manuel Azaña de intervención de las industrias, y bueno, pues ahí es cuando está la etapa del sindicato y las bajadas paulatinas de producción, fieles a su tradición, y luego ya, claro, con... Exacto. Ahí hay un punto intermedio, porque el paso de esa etapa de minería privada previa a la Guerra Civil, el paso de esa etapa a la etapa posterior a la Guerra Civil, que es minería estatal, tiene una franja, tiene una horquilla ahí de 3 años, que está representada por algo, bueno, difícil de encasillar, pero ¿qué es lo que ocurrió, no? Y es que en julio del 36, bueno, por las circunstancias políticas y de seguridad que había en el país, ¿no?, de todo lo que estaba ocurriendo, pues todo el personal técnico de minas de Rodarquilar se va de Rodarquilar, y yo creo que incluso se fueron de España, sobre todo los británicos se fueron todos, pero bueno, los españoles también se fueron todos de aquí de Rodarquilar. Y bueno, pues las minas y la planta Dor se quedan ahí. ¿Qué es lo que ocurre en julio de 1936? Los sindicalistas locales, que mayoritariamente eran de UGT, se hacen cargo de la planta Dor y de las minas. Y entre julio del 36 y el final de la Guerra Civil están al cargo de las minas los sindicalistas locales. ¿Cuál es el problema que tuvieron ahí? Pues bueno, el primero era, y dicho con todos los respetos del mundo, no tenían la cualificación técnica pues para seguir dirigiendo pues los frentes de arranque de una manera adecuada, el manejo metalúrgico de la planta Dor, el técnico metalúrgico, pues bueno, tampoco tenían, digamos, la maestría necesaria. Y luego también se sumó a esos problemas que los podemos decir que son en el marco puramente técnico, también se sumaron los problemas de logística de la Guerra Civil. ¿Y cuáles eran esos problemas?
La planta DOR es una planta de cianuración, usaba cianuro sódico. Por los temas de logística de la guerra civil no les llegaba cianuro sódico, o no les llegaba el cianuro sódico suficiente a los sindicalistas que se hicieron cargo de las minas de Rodarquilar. Y luego también en la parte del precipitado, el precipitado se hacía con virutas de zinc. Por temas logísticos tampoco les llegaban las virutas de zinc, o no les llegaban las virutas de zinc necesarias. Total, desde 1936 hasta el 39 la producción de oro cae en picado. El primer año, el 37, creo que no llegó a los 50 kilos de oro la producción. En el 38 no sé si fueron 12 o 13 kilos de oro los que produjeron, es decir, apenas un par de lingotes, de los pequeñitos. Y en 1939 no hubo ningún tipo de producción de oro, con lo que era lógico, ¿no? La caída en la generación de mineral aurífero, la parada de la planta DOR y, en fin, todos los problemas técnicos, logísticos a los que se tuvieron que enfrentar en esa etapa. Y esa es un poco la etapa trócola entre la minería privada previa a la guerra civil y la minería estatal posterior a la guerra civil española. Pues nada, estamos en una de las partes de las galerías que tiene esta mina, tan conocida, tan famosa, tanta alegría nos ha dado. Yo concretamente, sin exagerar, unas 40 veces habré venido a esta mina. Es más, cuando veníamos el grupillo a ver escombreras o alguna mina de por aquí de Rodarquilar, cuando a lo largo del día no habíamos encontrado nada, pasábamos por aquí. Vamos a la escombrera de la Josefa y allí llenábamos la mochila de cuarzo y siempre salían muchas cositas. Bueno, precisamente esta galería es de las más estériles, es bastante grande, pero no. Lo único que hemos encontrado aquí, que en el número de Bocamina lo llamaba Peris, que en paz descanse, la serie de los 5, eran unos vanadatos sobre coronaditas. Están localizados en un sitio concreto y, bueno, aparecía la braquebuchita que se analizó, la vanadinita, la calderonita, no de la calidad que hay en otros yacimientos, por ejemplo la de Santa Marta, y motramita. Eso es lo que más o menos en esta galería podemos
hemos encontrado las veces que hemos venido. Detrás de nosotros, detrás de como estoy yo, está una galería y aparte está lo que ha quedado del filón, que es bien poco. También en esta misma cota en la que nos encontramos, y es una galería en la que lo que hemos encontrado es el típico cuarzo oqueroso, como se le llamó, pero solamente le acompaña en algunos sitios, sobre todo lo hemos encontrado en alguna, hemos picado un poquito sin tener, en alguna llave que se quedó en su momento y sí ha aparecido oro. Algunas metasideronatritas también hemos encontrado y jarosita, ¿no? Y poco más. Donde está además donde viene todo el mundo y tal, es la parte alta, es subiendo esta ladera, una raja que hay, sujeta, que está peligrosa, pero bueno, aún está sujeta por una serie de llaves que se fueron dejando cuando estaba en la explotación. En los niveles más altos en esa parte de la mina, sí es muy frecuente, además todavía queda, pues está en una matriz muy dura, unos bellísimos cristales y ejemplares de jarosita, preciosos. Y bueno, aparece también allí hemos encontrado metasideronatrita y las escoroditas en varios hábitos y colores, ¿no? Desde blancas, que tenemos algunas opacas, hasta los cristales estos que son tan bonitos, que son unos prismas translúcidos de color azul, de una belleza extraordinaria. Si empezamos a descender a niveles más bajos de la mina que hay arriba, pues llega un nivel en que empieza a aparecer ya la serie en los cuarzos oquerosos entró ya el arsénico y aparecen ya muchísimos arseniatos. Más, en un cuarzo a lo mejor de 2 o 3 centímetros podemos encontrar 5, 6, incluso 7 especies, ¿no?, de arseniatos y algunos sulfatos, ¿no? Cornelitas también no son muy frecuentes, pero aparecen cornelitas azul eléctrico muy bonitas. Y los arseniatos, pues desde la corualita, la olivenita, la lavendulana, la parnagüita, en fin, ahora no me vienen más, pero sí hay más. Y después otros minerales que han salido, nuestro amigo Sola encontró, creo que fue el primero que encontró un cloruro de plata y mercurio, la perrodita. Han salido también escasas muestras, pero de una belleza importante. Hace años, en esos niveles apareció, aparte de las montones de farmacosideritas, de amarillas, verdes, incluso marrones, que se confunden mucho, se pueden confundir con las jarositas, apareció una farmacosiderita que no tenía color, era blanca y translúcida, transparente, en cubos, muy bonita, y una vez analizada pues resultó una primera cita de esta mina de la María Josefa, la natrofarmacolumita. Y bueno, de estos mismos arseniatos, a partir de la farmacosiderita y la natrofarmacolumita, se han analizado otras 3, la natrofarmacosiderita, o sin el natrofarmacosiderita y la farmacoalumita. Varía en que una tiene aluminio, potasio, en función del potasio, aluminio y sodio que tengan, pues es una especie u otra. Te ayuda un poquito el color a diferenciarlas, pero no, en algunas ocasiones no es fácil. Y también se ha analizado, que yo no la he encontrado porque no tengo posibilidad de analizar, hubo un segundo crecimiento en algunas muestras de la natrofarmacolumita y ha entrado el hidronium, y es la especie Hydronium farmacosiderita, sí, creo que es. Y bueno, y después lo que también abunda con suerte es el oro, ¿no? Han salido, normalmente rara la vez que viene y no te sale algún ejemplar con las típicas motitas de oro. Aunque también han salido algunos cristales de una belleza muy bonitos, muy pocos, pero han salido. Otra especie, yodargirita, salen, clorargirita, ha salido miersita y otros muchos. No se me han pasado muchos minerales, hombre, algunos, bueno, hay plomo, hay un poquito, ha salido un poco de galena, de cerusita, pero que eso no
lo más importante yo creo que ya está ahí. Ah, bueno, la Arturita, que no la he citado, que es muy bonita, también muy poco frecuente. No, pues que ha venido mucha gente, que es una mina que sigue todavía dando alegría. Y nada, que si quieres subimos arriba y picamos un rato. O sea, ya. Madre mía, qué malo soy yo para hablar. Bueno, pues ya volviendo para el coche, yo creo que tengo ya material suficiente para el capítulo 3 y hasta el 4 de Rodalquilar. Bueno, además la verdad es que es una suerte contar con la colaboración de los amigos, porque te facilitan las cosas, te cuentan lo que tú no has visto o lo que no sabes, y es una manera de trabajar en equipo pues que es muy placentera, la verdad. Si eso lo juntas con las tertulias, con las cervecitas, pues bueno, pocos planes pueden superarlo, ¿no? Bueno, hacemos esta breve toma como recuerdo homenaje a nuestro querido restaurante del Crisol de Antonio. Que cuántos salpicones y cómo vamos a echar de menos esto, ¿no? Y los calamares. Antonio, me has dejado tirado. Esos que han venido los que querían alquilar. Estoy haciendo un vídeo. Antonio, me has dejado tirado. Nada, ni patatas, nada.